a todos. Bueno, pues hoy vamos a seguir un poquito con la charla que habíamos dejado a mitad, que de hecho se cortó de forma abrupta. Me disculpo por ello porque simplemente ha sido una falta de previsión. Es decir, me he entusiasmado hablando y no me he dado cuenta que se estaba acabando el tiempo. Bien, hoy de hecho lo que he hecho es aumentar el tiempo de grabación para ver si consigo cerrar esa carpeta hoy, aunque como siempre supongo que al final será un poco complicado y puede ser que no lo consiga, pero bueno, lo vamos a intentar. Bien, pues nada, habíamos dejado el tema de la, de la mundialización y el posmodernismo, digamos, y la relación que hay, el imbricamiento que hay entre los dos, digamos, en un punto determinado. Voy a intentar retomarlo más o menos en el punto, tampoco es que haga falta ser tan preciso. Pero bien, yo lo dejé más o menos en el punto donde estaba tratando de explicar un poco las diferentes facciones, por decirlo de alguna manera, que hay dentro del posmodernismo, ¿no? Entonces, de alguna forma, hoy me gustaría acabar de dejar claro todo esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que dentro del posmodernismo, evidentemente, y dentro del movimiento posmoderno, pues hay dos grandes facciones, digamos, ¿no? Serían los posmodernos, que claramente están a la derecha, que serían los que abogan por la mundialización tal y como la estamos conociendo, o la globalización, como la están algunos llamando también, que, insisto, se trata simplemente de una libertad total de mercado, en el cual los que están realmente beneficiados por ellos son los que realmente pues poseen grandes empresas, grandes multinacionales, los bancos, evidentemente, todos los que pueden mover, digamos, una mercancía, bien sea dinero, bien sea armas o cualquier tipo de mercancía que tenga un mercado global y que a más libertad y más apertura de frontera, pues más puedes mover la mercancía, más barata, disculpe, y de forma más libre para ellos, claro, evidentemente, ¿no? O sea, para los que manejan todo ese tipo de, bueno, como comentaba, de mercancías o de valores o de tecnologías, dinero, etcétera. Eso sería, digamos, una facción de los posmodernos que son antiguos, digamos, industriales, antiguas castas industriales, castas de dinero, castas bancarias, de banqueros, gente que era antes muy conservadora y que estaba a la derecha, digamos, clásica, que se ha convertido, que serán los nietos o ya los bisnietos de toda esta gente que, bueno, pues evidentemente se han educado ya en un mundo donde ha dominado la filosofía posmoderna, ellos se han visto imbuidos de ella, pero como, digamos, pertenecían o pertenecen todavía, evidentemente pertenecen todavía a una especie de élite, al menos en lo que al dinero se refiere, pues han escogido, digamos, hacer adaptarse al mundo posmoderno, pero a su forma, a su manera, ¿no? Entonces, digamos que lo que han hecho es abogar pues por un mundo cada vez más libre. Eso es la forma que han hecho de aplicar la posmodernidad, pero claro, por otra parte son gente que evidentemente pues no creen para nada en el pueblo, ni son bastante elitistas, igual que lo fueron sus antepasados, y simplemente pues creen que ellos pues deben prosperar, pues esta vez en vez de solamente en su país o en su pequeño ámbito comercial, continental o lo que sea, pues a lo bestia, ¿no? A lo mundial, ¿no? Y claro, me imagino que untado digamos, y montado lobbies pues para convencer a todos los políticos occidentales de que esto es la forma más chachiguay de gobernar y de ir para adelante. Y a ver, ojo, es como todo en la vida, no les falta razón en parte, es decir, un mundo abierto y globalizado, si encima se ocuparan de también de educar y de, digamos, de alguna forma de que el pueblo progresara o tuviera el derecho también, o digamos, fomentaran que el pueblo raso también pudiera moverse con total libertad y poder realmente trabajar en cualquier parte y montar una empresa en cualquier sitio, pues sería genial, pero es que claro, no es así. O sea, es decir, lo que han montado es una libertad total para ellos, es decir, para los que ya están en la élite, para los que ya pueden mover muchísimo dinero y pueden mover mercancías por todas partes, digamos, que ya tienen, digamos, una base para poder hacer todo esto, los banqueros que ya tienen la base para poder hacerlo. Es decir, que ahora mismo, tal y como está montada la globalización, está favoreciendo cada vez más a la élite, a gente que ya está en la élite, digamos, a gente que ya tiene dinero,
o a gente que acaba de hacer dinero, mucho dinero, y que ahora pues puede todavía aumentar más. Estoy pensando en Bill Gates y compañía, gente, el de Facebook, etcétera, ¿vale? Entonces todo esto beneficia a ese tipo de gente mucho, porque claro, ellos pueden aumentar su capital de forma casi infinita, ¿no? Por todo el globo, ¿no? Y no tienen ningún tipo de restricciones o pretenden no tenerlas, ¿no? Entonces, claro, para ellos genial, y para el conjunto, por ejemplo, militar americano concretamente, que es el más potente del mundo actualmente, y sus fábricas de armas, pues evidentemente, pues genial, ¿no? Todo esto les viene como el anillo al dedo, les viene perfecto. Pero claro, el problema es que toda esta gente, de alguna forma, lo han montado de forma que ellos y todos los que, digamos, tienen una posición privilegiada actualmente, pues les viene de coña, pero como siempre el pueblo, pues no tiene los mismos derechos. Es decir, que en la práctica o nos hacen creer que sí, pero digamos, nos hacen creer que sí, pero en la práctica no es así, porque en la práctica realmente tú te das cuenta que una persona normal y corriente que viene del pueblo raso, que no tiene ningún tipo de ventajas a priori, que no tiene dinero y que ha crecido en una familia humilde, sea del país que sea, estoy hablando de Occidente, quiero decir, un occidental, no estoy hablando ya de africanos ni de África subsahariana, ni de... No estoy hablando de lugares desfavorecidos, sino que hablo en principio de Occidente, ¿vale? De un europeo cualquiera, vamos a ver, un alemán, un danés, que sea hijo de fontanero, ¿vale? En principio no tiene la posibilidad de moverse con esa libertad, es decir, la tiene de facto, es decir, la tiene de facto, la tiene, digamos, en la teoría, pero en la práctica no es fácil. Es una aventura, es jugársela. Quiero decir, si tú eres un hijo de fontanero y pretendes irte a trabajar en cualquier lugar, o tienes un titulazo universitario brutal, unos estudios y además idiomas, o realmente, y aún y así, entrarás, supongo, en el escalón más bajo de la multinacional donde te coloques, lo tienes complicado. Quiero decir, tú no puedes improvisar una fontanería pequeña en Abu Dhabi, por decir algo, o no te puedes ir a Singapur a montarte una fontanería siendo un tío normal y corriente, sin estudios y sin idiomas. O sea, quiero decir que en la práctica todo esto que nos están vendiendo de que es Chachiguay, la modernización, está muy bien para una élite intelectual o una élite, digamos, capitalista, o que tenga ya capital o que tenga ya dinero, ¿no? Porque realmente luego los demás, pues no es así, ¿no? Entonces, acotando un poco el tema, esos posmodernos que hay, digamos, en la parte derecha, por decirlo de alguna forma, pues son posmodernos de la práctica en el sentido de que sí, que ya tienen ideas bastante liberales. Pues por ejemplo, seguro que la mayoría de ellos creen perfectamente en el divorcio, que la mujer puede votar, puede abortar incluso, etcétera. Pues, vamos, lo sé, porque además es así. Un liberal hoy en día occidental, digamos, cree en estas cosas perfectamente. En eso no hay ninguna diferencia con una persona de izquierda, a priori. Lo único que el posmoderno, digamos, de derecha, pues cree duro en el tema de la mundialización, ¿no? Incluso esa idea ha llegado a muchos liberales de derecha humildes, es decir, de gente que realmente a la hora de la verdad no tendrán la posibilidad de ejercer este poderío que da la globalización, ¿no? O la mundialización. Es decir, a la hora de la verdad ellos no podrán salir nunca de su ámbito, de su pueblo o de su capital de donde han nacido, y tendrán que ejercer en su país toda la vida hasta que mueran, ¿no? Digamos, y sin embargo defienden con uñas y dientes pues unas ideas que solo benefician a una élite. Por lo cual, digamos, es un poco contradictorio. Pero creen duro como hierro en el tema, les han convencido de que la mundialización pues, es lo mejor, ¿no? Con todo, tal y como está planteada además hoy en día, ¿no? Bien, bueno, es una opción, ¿no? No tengo nada en contra a priori, pero bueno, dejo bien claro lo que yo pienso de esas posturas, ¿no? Yo diría que, yo por ejemplo, yo podría, de hecho, tengo inclinación hacia el liberalismo, ¿no? Me encuentro que el liberalismo tiene muchas ventajas, el capitalismo también puede tener muchas ventajas. De hecho, yo creo que la mejoría de la vida de los occidentales y de buena parte del mundo, que está mejorando a pesar de todo, poco a poco, es buena parte de la culpa la tiene el capitalismo. Es decir, la libertad económica está claro
yo creo que ya la ha demostrado, ¿no? Y en su combate que tuvo con el comunismo ruso, pues ya se vio que engañó, ¿no? Porque realmente es así, o sea, se pega más a la realidad. Es decir, el liberalismo tiene la gran ventaja de que está mucho más pegado a la realidad que el comunismo. Es decir, tú cuando dices a una persona o le das la posibilidad, aunque después a la hora de la verdad sea más difícil de lo que parece, pero sea posible, de progresar, esto en principio es bueno porque, claro, motiva a la gente a moverse y a luchar más y a trabajar y por lo tanto a producir, ¿no? Si tú le dices que puede aumentar, disculpen, he bebido un poquito de agua, si tú le dices que puede aumentar su estándar de vida suyo y de su familia trabajando duro, pues la mayoría de la gente lo hará, ¿no? Lo intentará por lo menos. Entonces, todo esto pues es un progreso al final para el país que lo aplica, ¿no? Porque tienes un montón de gente motivada, trabajando a tope, por lo cual produciendo bienes y economía y dinero, evidentemente, porque cuando produces bienes, esos bienes se venden y producen pues un dinero, ¿no? Evidentemente. Entonces, eso creo que es un poco ABC de la economía, ¿no? Y está claro que el liberalismo y el capitalismo, pues son, para mí, yo, de hecho, yo he nacido en un país liberal y capitalista con matices, como es Francia, y luego ahora vivo en España, y evidentemente sería muy absurdo por mi parte, y sería, digamos, una cosa totalmente estúpida, pues decir que yo creo que tener inclinaciones de izquierda real, ¿no? Porque es que no nos hemos educado en la izquierda real. Nadie que haya nacido en Francia, en España, en Portugal o en Italia o en Alemania o en cualquier país europeo occidental, pues puede decir que tiene inclinaciones realmente de izquierdas, porque es mentira, ha nacido capitalista y se ha criado como pequeño capitalista y pequeño burgués, o sea, quiero decir, o al menos con ese ambiente y con esa mentalidad. No conozco a nadie aquí en Europa que sea realmente comunista, es decir, con todo lo que implica ello, quiero decir, o sea, es todo bastante, los que lo son, o los que pretenden serlo, o que dicen serlo, es un montaje, es decir, hablemos claro, es un montaje, es una película y no tiene ningún tipo de realidad, porque ni saben lo que es el comunista, no han vivido jamás en un régimen comunista y entonces pues no se pueden comportar como tal, ni saben lo que es, ni sabrían ni siquiera cómo aplicarlo, porque han vivido toda su vida en un régimen capitalista, por lo cual es bastante estúpido el defender cualquier idea comunista o comunistoide y decir que lo eres, además, ¿no? Aquí en Occidente. No le veo, de verdad que no le veo. No lo veo, o sea, no veo el cómo. Entonces, esto por una parte, o sea, tenemos los posmodernos de estos que hemos comentado, pues liberales, digamos, ¿no? Luego tenemos, evidentemente, la rama de conservadores, como bien dije en la otra, que ellos... Es que, claro, tienen un problema esta gente, porque ellos lo que quieren es un mundo realmente libre en todos los sentidos de la palabra, cuando más libre mejor, porque a ellos también les viene muy bien esto de que, de hecho, el occidental haya dejado de creer en la religión clásica, cualquiera de ellas, o sea que más bien tenga una tendencia a ser ateo, agnóstico o cualquier otra modalidad, pero que no sea religioso. A la manera clásica, les viene de coña familias desestructuradas, les viene de coña los divorcios, les viene de coña todo esto, porque evidentemente pues hace que se parta todavía más lo que os expliqué, ¿no? Cuando más unidades haya separadas y todo el mundo con su casita, es un cochecito, su casita, su cochecito, pues todo eso hace una multiplicación de bienes todavía más. El hombre divorciado con hijos pues tiene que trabajar todavía el doble, porque ya tiene que trabajar para sostenerse él, para sostener a la familia de la cual se ha divorciado, a los hijos, etcétera, por lo cual les viene de fábula. Y entonces, digamos, ese sistema a ellos les viene de coña, están muy pegados incluso al posmodernismo, digamos, ético o moral, porque les viene de coña para los negocios, ¿no? Pero claro, el problema que tienen es que la gente de izquierda, que es mucho más idealista y que tiene ese pensamiento un poco mágico, normalmente la gente de izquierda clásica o los que dicen ser de izquierda, en realidad son gente muy idealista. Es decir, lo que me gusta de ellos es que son soñadores, ¿no? Son gente que sueña con un mundo mejor de verdad, la mayoría de ellos, y creen de verdad en la bondad humana y creen que de verdad el ser humano pues puede llegar a vivir como viven las pequeñas tribus en el Amazonas o como vivían una tribu de cazadores recolectores de la prehistoria, ¿no?
Y no les falta razón, en parte, lo que pasa es que se les escapa que eso solamente funciona en pequeñas comunidades, en pequeñas tribus. No puedes aplicar ese sistema a una sociedad abierta y grande. Se les escapa esto y no sé cómo no lo han visto todavía, ¿no? O sea, desde Rousseau, desde el famoso Rousseau, el filósofo francés este que escribió sus libros o digamos que impartió su visión del buen salvaje y de que el hombre es bueno en el fondo hasta que lo estropea, según los de izquierda, el capitalismo salvaje y según, si hablas con un religioso, pues los 7 pecados capitales, lo que sea. Es decir, hasta que lo estropean, si lo dejas, es decir, que si no lo estropeas con ninguna ideología o religión o tal, el hombre es bueno, vale. O sea, yo puedo suscribir esto, de acuerdo, pero esto vale para un hombre solo, vale para cuando hablas de una unidad, vale cuando hablas de una pequeña tribu, incluso puede ser, pero no me vale cuando hablas de una ciudad de 100.000 habitantes, quiero decir, o de un país de 40 millones de habitantes, quiero decir, eso ya se diluye. Porque estamos hablando de una masa de gente tan grande que tú no puedes pretender que 40 millones de habitantes sean todos buenas personas, honestas, que no haya ningún psicópata dentro de ellas, que no haya ningún tío ambicioso, que no haya nadie que quiera chafar al otro. Quiero decir, es una utopía, pero una utopía además de las locas. Quiero decir que esto no va a ocurrir nunca, jamás. Por lo cual, digamos, el problema que tienen un poco los de izquierda es este, ¿no? Que creen en esa bondad, son idealistas, ¿no? Entonces, claro, la posmodernidad les ha venido de coña también a ellos, a los de izquierda, porque claro, da la impresión de libertad total, ¿no? Y que, claro, esto unido a la creencia en la bondad universal del hombre y absoluta, pues da como que eso, ¿no? Que cada vez, de hecho, ya lo veis, cada vez las facciones, es decir, que ya han llegado a un punto, de hecho, que las minorías de cualquier ámbito están mejor vistas y en teoría deben tener, según ellos, más derechos que cualquier mayoría. O sea que, claro, están invirtiendo un poco, es decir, que son tan idealistas, tan idealistas, que se pasan muchísimo, porque al final, digamos, lo que hacen es darle la vuelta a la tortilla totalmente, de tal forma que al final, digamos, la mayoría va a estar oprimida por la minoría. Es decir, que aquí la izquierda, como es tan protectora y tan buena y tan de esto y quiere tanto proteger a la minoría y al que tenga un defecto y el que tenga, digamos, haya tenido la mala suerte en la vida de nacer con algún tipo de impedimento o algún tipo de, digamos, de algo por ejemplo, pobre o muy pobre o enfermo, etcétera, que le impida, digamos, pertenecer a los fuertes o a la gente que puede, digamos, valerse por sí misma, pues es tanta la protección que quieren hacer, es tanta el caso que les hace a la gente, digamos, que está en algún tipo o supuesta o real de inferioridad, que al final le dan la vuelta totalmente a la tortilla. Es decir, al final el que va a tener todos los derechos va a ser el que pertenece a una supuesta minoría o una supuesta facción, digamos, débil, y le quieren quitar todos los derechos o todas las posibilidades a los que pertenecen a un estándar, porque al final realmente la naturaleza siempre ha funcionado así. O sea, por una parte yo no entiendo cómo puedes creer en Darwin y en la evolución y luego hacerme planteamientos como que alguien por nacer débil tiene más derechos que sobre... Entonces no creas tampoco en la evolución, porque la evolución te dice que aquí triunfa las adaptaciones de los fuertes, de la gente que se ha adaptado bien a un medio y tal, son los que sobreviven y los que se reproducen. Luego, evidentemente, los que en principio nacieron con algún tipo de debilidad, pues son los que se quedan en el camino. Por lo cual, si crees en Darwin, crees en la evolución y eres científico, o sea, empujar tan lejos tu ideología de ser bueno, es hasta contraproducente, porque, o sea, al final lo que vas a hacer es que las personas que tienen la desgracia de nacer normales, con buena salud y tal, que yo creo que todavía hoy en día es el 80% de las personas, una persona normalmente pues nace en buena salud, heterosexual, normalmente la inclinación suele ser heterosexual y ya está. Y entonces, ¿qué pasa? Quiero decir, ¿por qué tiene que ser malo esto? Quiero decir, no entiendo por qué eso a priori tiene que ser algo malo. O sea, no.
y parece que tal y como están planteando todo, todos los de la cuerda de la izquierda esta posmoderna, pues parece como que esto ya debe estar mal visto ya per se. O sea, nacer, digamos, bien hoy en día está mal visto. O sea que tampoco se entiende esto. Yo lo que abogo, y desde luego estoy totalmente a favor de proteger a alguien que haya nacido con alguna deficiencia. Está clarísimo, la sociedad lo debemos proteger, lo debemos mimar, debemos procurar de que se integre y que haga algo de su vida de provecho. Y evidentemente saldremos ganando todos, él y nosotros, porque de ellos se aprende muchísimo también. Pero hombre, eso es una cosa. La otra ya es, digamos, darle privilegios sobre los que, digamos, están dentro del estándar. Ya entramos en un mundo absurdo, ¿no? Bueno, entramos ya en cosas como que el último atentado que ocurrió aquí en Barcelona, por ejemplo, yihadista, en el cual un hombre trastornado, me da igual las razones, porque al final lo que ha querido es matar y realmente, y siempre por el mismo motivo, el tema religioso y tal, coge un cuchillo, se abalanza sobre una policía en una comisaría de Cornellà, de Llobregat, que es una localidad situada al lado de Barcelona. La tipa tiene la gran suerte, la gran reacción de evitar el cuchillazo, se tira para atrás con la silla, saca su arma reglamentaria, le avisa de que deponga su actitud, no la depone, le pega, no sé si 4, 5, 6 tiros, lo abate, y me salen la izquierda posmoderna con que es un crimen. O sea, vamos a ver, o sea, porque él se supone que iba con un cuchillo y ella con una pistola. O sea, que ya empujamos tan lejos ya el tema posmoderno de proteger al débil, que ya ven incluso débil a una persona que ataca a otra. Es decir, si la ataca, o sea, si a mí me atacan con un cuchillo y yo tengo una pistola, lo que tengo que hacer es dejarme matar porque el otro me ha atacado con un arma inferior a la mía. ¿Me entendéis por dónde van los tiros? O sea, es decir, ya llegamos a unos extremos que son absurdos, ¿no? Son absurdos totalmente, ¿no? Entonces, claro, la izquierda tiene ese gran problema. La izquierda de hoy en día tiene ese gran problema. Como ya las luchas reales, digamos, las cosas que estaban pegadas a la realidad, como era de luchar por el derecho del trabajador, que no trabajara un tío 14, 15 horas en una fábrica matado por un capitalista de mierda, que un abusador de estos, un esclavista, que le quitaba la vida por momentos, digamos, y encima le pagaba una mierda, que eso era una lucha real, y ahí olé la izquierda, y gracias a la izquierda, de hecho, gracias, porque si no fuera por ellos estaríamos todavía casi en la época de los faraones, en ese aspecto. Muy bien, luchó en ese momento, ganó lo que tuvo que ganar, y ya no tiene razón de ser, porque es que ya no hay trabajadores. Yo vivo en el mundo real, porque yo estoy pegado a un negocio y trato con gente todos los días que trabajamos, de verdad. O sea, que decir, no somos políticos, ni somos gente que vive del bla bla bla, ni etcétera. Es decir, que somos gente que trabajamos y que nos ganamos la vida trabajando. Y estoy en el mundo real, en la calle todos los días, y ya no existe esto. O sea, ya no hay gente que trabaja 15 horas, 16 horas, 17 horas al día para un jefe y que esté explotado y que le malpaguen. Eso es mentira. Es decir, no existe esto. No hay. Hay gente, pues, hay sueldos, digamos, muy bajos y muy mal pagados, pero de gente que trabaja 8 o 9 horas. O sea, quiero decir, tú trabajas 8 o 9 horas, está mal pagado. Bueno, puedes protestar, puedes intentar mejorar tu vida y podemos intentar mejorarlo entre todos esto, pero no trabajas 16, no me jodáis. Quiero decir, no hay nadie que trabaje 16 horas al día por 500 euros. No existe, no hay. O sea, quiero decir, a mí que no me fastidien, porque yo conozco un montón de gente normal, pertenezco a la gente normal, soy una persona de a pie. Yo sí que de verdad soy una persona de a pie, no como los políticos y los podemitas estos que dicen que lo son, pero que no lo son, están llenos de privilegios. El Pablo ISS tiene un chaletón que no lo tendré yo en mi vida. O sea, quiero decir que pertenezco realmente, estoy pegado a la gente que estamos todos los días trabajando y currando, y no conozco a nadie, y no me digáis lo contrario, que trabaje 17 horas, 18 horas y que cobre 500 euros, 400 euros al día. O sea, quiero decir, no. Ya no existe esto. Y si hay algún caso, son casos muy aislados, o estamos hablando de temporeros que vienen de África subsaharianas, gente que viene de ahí, pobres, que enganchan lo que sea, y algún malnacido que todavía los explota en ese plan. Pero estamos hablando de una minoría, estamos hablando y además con una circunstancia muy especial, gente que viene de fuera, que necesita trabajar como sea, al precio que sea, y evidentemente siempre está el cabrón que va a explotarlos, ¿no? Pero eso es una minoría, no jodamos, o sea, no es la mayoría. Eso no existe, o sea, ni hay hambre, ni hay gente pasándolo tan mal
en Europa Occidental, no nos engañemos. Entonces, claro, como la izquierda de hoy en día no tiene luchas reales ya para librar, pues se me está volviendo gilipollas. Se me está volviendo gilipollas y están pues haciendo luchas que ya no tienen ningún tipo de sentido. Es decir, es que no tiene sentido. O sea, dar privilegios al débil no tiene ningún sentido. Es que esto es simplemente una cosa que se han inventado ellos para seguir subsistiendo, para seguir existiendo como formaciones políticas y para seguir viviendo del cuento y chupando del bote. A mí que no me digan, porque es que hoy en día las luchas gordas ya se hicieron y se ganaron. Lo que tenemos que hacer ahora es mantenerlas, eso sí, mantener lo que hemos conseguido los trabajadores y la gente de a pie. O sea, a mí las formaciones políticas que me vayan con mantener el sistema, mantener lo que tenemos, pues ya me va bien. Pero a mí los que me dicen que me están tratando de engañar con un rollo clase, es que ya se están pareciendo de hecho a los nuevos curillas, ¿no? Los curas de antaño les venía de coña que ellos estaban siempre a favor del capitalista y del fuerte porque no querían que los pobres dejaran de ser pobres, pero pobres de verdad, como a la antigua usanza, como eran de verdad, como fue mi abuela o mi bisabuela, que era gente que paría mientras cogía una azada en el campo, que eso me lo contó mi abuela, eso es real. Y me lo han contado mis tías, abuelas, etcétera, que esta gente estaban en el campo segando, y mientras segaban, si a una le daba por parir, porque iban embarazadas de 9 meses a segar, si una le entraba el parto en el campo, pues parían ahí, en medio de la sega. Quiero decir, esto es alguien pobre, pero no jodamos. Eso era pobreza. Y los curas, evidentemente, pues esta pobreza les venía de coña, ¿no? Les venía de coña porque claro, luego tenías gente pues con, pues eso, beatos, con fe, ellos se podían aprovechar de mil formas de la pobreza y mantenían sus privilegios, ¿no? Mantenían sus puestos, y ahora pues veo que los nuevos políticos de izquierda son los nuevos curillas, ¿no? Son gente que quieren mantener la ficción, porque ni siquiera pueden mantener a gente a una pobreza real, entonces lo que hacen es mantener una ficción de pobreza, una ficción de lucha, una ficción de que hay gente que lo está pasando muy mal, incluso las mujeres están exagerando muchísimo con el tema de las mujeres, pero muchísimo. O sea, es decir, están exagerando los temas que están ocurriendo, lo están exagerando hasta extremos brutales simplemente para mantener chiringuitos. Los medios de comunicación igual, idem. Para mantener sus chiringuitos que viven de puta madre los periodistas de hoy en día, exageran cualquier cosa que ocurra, la exageran hasta la exasperación, simplemente porque mientras exageras el tema y tal, pues vas vendiendo horas de telediario y vas vendiendo horas de tertulias y de chorradas. O sea, yo no sé cómo no nos damos cuenta que nos han quitado la religión los curas y tal y cual, pero si no vigilamos nos están metiendo unos nuevos curas aquí, que son los políticos tipo podemitas, toda esta gente, y luego todos los medios de comunicación que nos están metiendo nuevos curas, nos lo están metiendo pero doblado, es decir, nos están metiendo ahí otra vez toda una serie de gente que además encima le hacen juego a la modernización o sea, es decir, que lo que os dije en el otro vídeo, que encima esta gente, queriendo proteger supuestamente a los débiles, en el fondo lo que está haciendo conscientemente o inconscientemente, yo imagino que las dos cosas a la vez, habrá de inconscientes y habrá de conscientes, el juego al mundialismo encima y a la globalización, es decir, que le hacen el juego a los capitalistas más desaforados, al tiempo que te están vendiendo la película de que te están protegiendo, ¿no? O sea, de unos supuestos agravios que no existen. Es que no existen, lo siento mucho. Es que hoy en día hay de hecho una sobreprotección ya, incluso, de gente supuestamente débil, porque además no son, o sea, es que hoy en día no hay tales problemas. O sea, no están, yo no los veo, de verdad. Yo que vivo en la calle de verdad, no veo. Y los que me escucháis y que vivís en la calle de verdad, hacer un ejercicio de realismo, ¿de verdad está oprimido un gay hoy en día? ¿De verdad está oprimida una mujer? ¿De verdad está oprimido un minusválido hoy en día? ¿Está oprimido? ¿Necesita que alguien le defienda con tanta virulencia? ¿Necesita tantos privilegios para vivir? Quiero decir, yo no lo veo, ¿eh? No veo que estén oprimidos. Están, yo creo que mejor que nunca. Y ojo, y olé, y yo estoy totalmente a favor, y yo seré el primero en luchar si le quitan derecho a esta gente, a cualquiera de los que he mencionado. Pero que es que no es así, nos están engañando, lo siento. Bueno, se está acabando el tiempo. No sé si lo doy por terminado, ya veremos, ya lo pensaré, si veo que necesito otro de esto, lo haré. Venga, un saludo a todos, chao.